Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a dedicar la clase de hoy a visitar algunos autores que transitaron en torno o alrededor de la economía política clásica sin que hubieran constituido indudablemente su hilo conductor fundamental. El estudio de ellos, sin embargo, nos va a ayudar mucho a entender, por un lado, los contenidos fundamentales de la economía política como ciencia y al mismo tiempo hasta qué punto la defensa incondicional o apologética de la clase social dominante del periodo que estamos estudiando, que es la burguesía, va a llevar a una progresiva decadencia o degradación del propio pensamiento económico. El primero de los autores que vamos a mencionar hoy es alguien que seguramente ustedes han escuchado y seguramente fue objeto de alguna mención, que es Tomás Roberto Malthus, el famoso Malthus, que hoy vemos cada tanto ser evocado como malthusianismo, neomalthusianismo. Bueno, el interés de ver a Malthus es que fue el gran rival teórico de David Ricardo, en el periodo que ya analizamos en clases anteriores y que estuvo signado por el antagonismo entre la burguesía industrial y la clase terrateniente. ¿Qué lugar le va a caber a Malthus en esa lucha, en ese conflicto? Bueno, Malthus fue el defensor de la clase terrateniente y construyó premisas teóricas que sirvieron de apoyatura al interés de los terratenientes, particularmente frente a la burguesía industrial. Para entender las ideas de Malthus, bueno, en primer lugar tenemos que decir lo siguiente, que Malthus escribió dos obras económicas fundamentales. Una, tal vez la más conocida, es su ensayo sobre los principios de la población, del año 1803. Y luego, sus principios de economía política, del año 1820, un libro que no por casualidad, como vamos a ver un poco más adelante, tuvo un prólogo en algunas ediciones de John Maynard Keynes. Es decir, Keynes prologó el libro de Thomas Malthus. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, pero hay algunos micrófonos abiertos. ¿Me están escuchando? Sí, se escucha. Sí, profe, te escuchamos. Sí, profesor, lo estamos escuchando.
Ok, no, estaba con un problema acá acá con una interferencia. Bueno, para entender la filosofía y los principios de Malthus, y particularmente refiriéndonos ahora a su primera obra, su teoría de la población, tenemos que entender que la época en la cual Malthus escribe su primera obra es el periodo más álgido de la revolución industrial y donde se da aquel fenómeno que Marx va a estudiar en el Capital, de atracción y expulsión de trabajadores de la gran industria y de formación de un ejército de reserva de desocupados. Como ustedes recuerdan, esta atracción y expulsión de trabajadores se da del siguiente modo. La acumulación de capital, el desarrollo de la gran industria, atrae contingentes de campesinos expulsados de sus tierras, artesanos arruinados, que van a emplearse como obreros en la gran industria. Cuando luego en la gran industria se produce la sustitución de obreros por máquinas, una parte, es decir, la parte de lo que sería la expulsión de trabajadores después de la atracción que se ha habido, cuando se produce esa expulsión, bueno, una parte de los trabajadores es despedido, pero naturalmente no tiene condición para volver a su estatus anterior. El que fue campesino y fue expulsado de su tierra no va a volver al campo, el artesano ya no puede tomar su producción, que fue superada largamente por la gran industria. Entonces, este trabajador despedido permanece como un reservorio de fuerza laboral a la espera de que una nueva industria lo logre emplear. Entonces nace un fenómeno característico del capitalismo industrial, que es la pobreza urbana, es decir, el contingente de desocupados que debe vivir en condiciones de extrema penuria, de extrema precariedad, y que plantea ya en este periodo la preocupación de lo que fueron los primeros pensadores o los primeros reformadores sociales, que se detuvieron particularmente en la situación de esta población pauperizada, desocupada, que empezaban a generar los grandes distritos industriales. Un personaje característico de este periodo fue el Marqués de Condorcet, que participó de la Revolución Francesa, auspició la creación de un fondo para huérfanos, para viudas, es decir, se planteó este problema de la asistencia social. Y luego hubo otros reformadores sociales más radicalizados, como el inglés William Godwin, que tuvo expresiones y acciones de gran rechazo al capitalismo industrial como resultado de esta polarización y de esta miseria social que se generaba en torno de los grandes distritos industriales. Entonces apareció por primera vez en la historia del capitalismo un problema recurrente y, si se quiere, que se continúa hasta hoy. El problema de la asistencia a la población pauperizada. En este marco aparecieron las llamadas leyes de pobreza, es decir, que establecían distintos mecanismos de asistencia social para la población empobrecida a través del propio Estado, de la Iglesia, de donaciones particulares. Bueno, indudablemente que cuando se trataba de sostener esta legislación de pobreza, el propio Estado miraba con celo
¿quién? Al propietario de tierras, es decir, aquel que disponía, evidentemente, de un acervo económico importante, y por lo tanto, bueno, se planteaba el problema de impuestos a la clase terrateniente, a su renta, como recurso para financiar la asistencia a la población pobre. Bueno, esta pequeña introducción sirve de marco para entender cuál era la batalla política y teórica en la cual estaba embarcado Malthus. En su libro de 1803, él desarrolla su famosa ley de población, que esencialmente, ¿no es cierto?, como probablemente muchos de ustedes conocen, dice lo siguiente: que el ritmo de crecimiento de la población difiere y es muy superior al ritmo de crecimiento de la oferta de alimentos. Entonces, Malthus señala que mientras que la especie humana crece bajo la forma de una progresión geométrica, es decir, duplicando el dato sucesivo al dato anterior, y por lo tanto llevando a que al cabo de 20 o 25 años, como él estudió para el caso de Norteamérica, la población se duplicaba, es decir, al cabo de 20 o 25 años, bueno, mientras la población registraba esta ley de crecimiento geométrico, los alimentos crecían bajo una ley de crecimiento aritmética. Bueno, ¿por qué los alimentos crecían en progresión aritmética? Vamos a ejemplificarlo, ¿no es cierto?, simplemente. La población evolucionaba de este modo. Mientras que los alimentos crecían de este modo, a través de una progresión aritmética. ¿Cuál era la fundamentación para que los alimentos crecieran así? Bueno, la ley de rendimientos decrecientes del suelo. En este punto sí Malthus coincidía con Ricardo. Es decir, a medida que se incorporaban parcelas sucesivamente menos fértiles, la tierra rendía menos y por lo tanto con menos rendimiento tenía que alimentar a una población que crecía geométricamente. Bueno, indudablemente que el pronóstico de estas dos progresiones divergentes era crítico, en el sentido que en algún momento los alimentos no iban a bastar para alimentar al conjunto de la población. Bueno, ¿cómo veía Malthus que podía cerrarse esta brecha inconveniente? Bueno, él señalaba dos caminos, dos métodos. Uno preventivo y el otro llamado positivo. El método preventivo pasaba por la reducción de la tasa de natalidad. Las ideas de Malthus en este punto eran muy particulares y él decía, por ejemplo, textualmente, en sus principios de población, que había que bregar por la contención moral. Textualmente, evitar el casamiento y no sustituirlo por satisfacciones irregulares. ¿No es cierto?
Bueno, esta visión particular que asociaba, por lo tanto, a los medios preventivos, es decir, a reducir la tasa de natalidad, la complementaba con los llamados medios positivos, que constituían aquellos fenómenos, ¿no es cierto?, aquellos eventos que tenían que conducir inevitablemente a la reducción de la población sobrante. Y era el caso de las pestes, de las guerras, o finalmente el hambre, es decir, la inexistencia de alimentos iba a conducir, sin duda, ¿no es cierto?, una propia restricción de la población. Fíjense ustedes que esta visión, esta teoría demográfica, converge con la ley de hierro del salario. No es divergente, es decir, la idea que, bueno, finalmente la oferta poblacional ajusta con la existencia o no de alimentos, y una penuria extrema de alimentos debía actuar finalmente como factor regulador. Cuando Malthus habla de los controles preventivos y de la llamada contención moral, uno puede ver en su texto, en parte gracioso, en parte deplorable, su desprecio por las clases sociales empobrecidas, ¿no es cierto?, y por la clase trabajadora en un sentido general. Es decir, Malthus asociaba al pobre con el vicio, ¿no es cierto?, con el despilfarro, y no era, por cierto, una visión, ¿no es cierto?, particular de él. No nos olvidemos que una de las teorías económicas, que luego nos vamos a volver a detener, donde se busca fundar el origen del capital, es justamente el espíritu ahorrativo o prudente que sostendrían las clases poseedoras, a diferencia del despilfarro en el cual supuestamente incurrirían los pobres. Entonces, pasa lo siguiente. ¿Cuál es la consecuencia de esta ley de población en términos de política económica y particularmente en torno de la política asistencial? Bueno, Malthus saca conclusiones muy claras. ¿Qué es lo que dice? Que las leyes de pobreza, lejos de aliviar la situación de la población empobrecida, la empeora. ¿Y por qué dice esto? Porque si asistimos a los pobres, dice Malthus, esto va a terminar aumentando la tasa de natalidad. Es decir, la población pobre va a prosperar y por lo tanto va a tener más hijos. Y al tener más hijos habrá más bocas para alimentar. Es decir, que creyendo que estábamos cerrando la brecha entre población y alimentos, la estábamos abriendo todo, porque al cabo de cierto tiempo, bueno, habrá más personas pobres a las cuales atender con una oferta de alimentos que sin embargo no crece. El segundo argumento que va a esgrimir Malthus en este punto es que el empleo de alimentos para la población de los asilos, para justamente esta parte pauperizada, resta alimentos a la llamada población más útil o productiva. Es decir, le estamos sacando el alimento a los que están trabajando para dárselo a los que no están trabajando. Bueno, indudablemente que en este punto lo que tenemos era una justificación teórica para no aportar a la asistencia social. Es decir, eran los argumentos con los cuales este defensor de la clase terrateniente esgrimía el rechazo a cualquier política impositiva que buscara sostener la asistencia en este periodo. Bueno, antes de continuar, creo que es importante desenvolver una crítica a la ley de población, porque
Esto lo trató después Marx en El Capital, pero es importante porque para Malthus las condiciones sociales de la existencia y reproducción de la clase trabajadora está dictada inexorablemente por una ley natural, que sería, ¿no es cierto?, la que se relaciona con la tasa vegetativa de crecimiento de la población. Pero Marx más adelante va a señalar que ninguna ley vinculada a las clases sociales, ¿no es cierto?, de la economía capitalista, ninguna ley es, entre comillas, natural. Es decir, que también la demografía está dictada por las relaciones sociales. Y en este caso, bueno, la propia historia demostró que en realidad la ley de población operó en un sentido antagónico, no solo al de Malthus, sino al de la casi totalidad de los economistas clásicos que creían que la prosperidad económica estaba asociada al aumento de la tasa vegetativa de crecimiento de la población, cuando la historia demostró que las poblaciones que accedieron a recursos económicos y culturales más vastos son las que más rápidamente conquistaron la libertad para decidir el número de sus hijos o las condiciones en las cuales desenvolverían su sexualidad. En este punto, entonces también, ¿no es cierto?, está muy claro que no existe una ley natural, sino que el crecimiento de la población y su alimentación forma parte de una ley social. Ni qué decir que la teoría del crecimiento aritmético de la oferta alimentaria también fue superada largamente por el crecimiento de la productividad del trabajo en el campo y en la tarea agrícola y de producción de alimentos. Es decir, el incremento de los rendimientos por hectárea superó largamente las limitaciones que podían emerger de los bajos rendimientos o fertilidades de ciertos suelos. Es decir, que en este plano, desde luego, digamos que no se dio el fenómeno de la ley natural que Malthus preconizó en su libro. Del mismo modo, el hambre y el hambre contemporáneo no es un fenómeno natural, no es un fenómeno vinculado a condiciones demográficas inexorables, sino que reviste una naturaleza social. Hay alimentos en suficiencia e incluso en exceso en términos de valores de uso, es decir, como bienes que satisfacen necesidades humanas, en este caso la necesidad de alimentarse, pero estos alimentos en términos o en tanto valores de cambio no se pueden encontrar con la población que los necesita para comer, porque esa población no tiene los ingresos para comprarlos. Es decir, que el fenómeno del hambre no está vinculado con una cuestión demográfica inexorable, sino con una condición social. Bueno, el otro aspecto del pensamiento de Malthus es menos conocido y es, por cierto, interesante, ¿no? Es menos conocido, digamos, popularmente, aunque sí es muy conocido dentro del mundo de los economistas y por razones que ustedes enseguida van a poder apreciar. Malthus fue uno de los primeros economistas, no digo el primero porque hubo otros, pero fue uno de los primeros economistas que cuestionó o interpeló sobre el papel de la regulación mercantil como perfecto regulador de la oferta y la demanda socialmente existente en una economía o en un país. Cuando
leemos los textos de Smith y los textos de Ricardo, aparece, ¿no es cierto?, de un modo muy intenso, muy fuerte, el mercado como regulador, no simplemente del intercambio de una mercancía por otra, sino de un modo general del conjunto de la riqueza social. Y la prosa de Smith en este sentido es brillante cuando muestra, por ejemplo, qué ocurre cuando en una cierta actividad hay un exceso de capital invertido en ella, por lo tanto los precios de mercado caen por debajo del precio natural. Perdón, sí, exactamente, los precios de mercado caen por debajo del precio natural por haber un exceso de oferta, entonces los recursos se corren a otra rama donde puede ocurrir lo contrario, y por lo tanto el mercado regula la circulación de la riqueza social, y en condiciones donde existe la libre competencia y la riqueza social fluye libremente, debe alcanzarse un equilibrio completo entre oferta y demanda. Después vamos a ver a uno de los autores que popularizó, desarrolló, ¿no es cierto?, este principio. Pero en el caso de Malthus va a cuestionar este equilibrio necesario entre oferta y demanda, es decir, el principio de que una economía consume todo lo que produce, o viceversa, produce todo lo que consume. Nace así lo que fue una de las primeras teorías de la sobreproducción, es decir, de las posibilidades de que la economía produzca más recursos de los que se consumen y por lo tanto se genere una crisis como resultado del desequilibrio entre oferta y demanda. Vamos a ver el curioso razonamiento con el cual Malthus desenvolvió esta cuestión. Bueno, al analizar a las clases sociales, en los términos en que se estudiaba en este periodo, es decir, clase trabajadora, capitalistas, terratenientes, Malthus va a desenvolver las siguientes premisas. En primer lugar, y en relación a la clase trabajadora, va a compartir el principio de los otros economistas clásicos en el sentido de que el salario inexorablemente se tiene que ubicar dentro del llamado mínimo de subsistencia, es decir, la ley de hierro del salario. Y por ende, si los salarios son más altos que ese mínimo de subsistencia, va a haber una afluencia de población obrera, una mayor tasa de crecimiento de esa población, que va a llevar a aumentar la oferta, los salarios van a bajar. Bueno, conocemos ya ese mecanismo que lleva a que inexorablemente para los economistas clásicos el salario deba ubicarse en el mínimo de subsistencia. Bueno, pero ¿qué ocurre con los capitalistas? Bueno, evidentemente que no existe esta limitación. El capitalista no vive con los estrictos mínimos de subsistencia. Pero Malthus hace el siguiente razonamiento. Bueno, por un lado, el capitalista, aunque consume naturalmente más de lo que consume un obrero, restringe en alguna medida su consumo porque debe reservar recursos para la inversión. Es decir, tiene que comprar nuevos medios de producción, debe ampliar la escala de su actividad fabril. Naturalmente, esa limitación de consumo que no se lleva adelante y que se destina a la inversión, no tiene por qué generar una sobreproducción. ¿Por qué? Porque el dinero que no se consume en alimentos o en bienes de consumo inmediatos se empleará luego para la compra de medios de producción. Es decir, contra el ahorro de un capitalista que decide no consumir todo lo que gana,
vamos a encontrar como contraparte, bueno, una máquina o un galpón o materias primas que serán compradas con esos ahorros. Es decir, que en este caso, hasta ahí, digamos, no tenemos, ¿no es cierto?, una situación que pueda generar un choque o un desequilibrio entre oferta y demanda. Pero Malthus luego analiza otras situaciones. Y dice lo siguiente, que el capital puede crecer aceleradamente y hacerlo más rápidamente que la oferta de nuevos trabajadores. Entonces puede haber una limitación en la acumulación de capital como resultado de la escasez de trabajadores. Si los capitalistas no tienen nueva mano de obra para poder invertir, tampoco van a poder comprar nuevas máquinas y por lo tanto tendrán que atesorar lo que ganaron. Otra situación que plantea Malthus lleva a la misma situación o a la misma conclusión, que es la siguiente. Cuando la acumulación de capital reemplaza a obreros por máquinas, hay trabajadores que son expulsados de las fábricas y limitan su consumo. Y por lo tanto, la demanda de bienes de consumo, como resultado de esta expulsión de trabajadores, se restringe. Si se retrae esa demanda, nuevamente la clase capitalista no va a tener condiciones para ampliar su producción y va a atesorar. El concepto económico de atesoramiento es muy importante verlo y diferenciarlo de la acumulación de capital. Una cosa son los beneficios arrojados a la generación de nuevos beneficios, es decir, el dinero transformado en capital, y otra cosa es el dinero guardado en la mesita de luz o en una caja de seguridad. Ese dinero atesorado es retirado del proceso de circulación de capital. Y por lo tanto, esa interrupción, al menos parcial, del proceso de circulación del capital, debe llevar a una crisis. Es decir, la economía no logra consumir todos los recursos que produce. Bueno, llegado a este punto, Malthus se pregunta lo siguiente, y dice, si la economía, pensada como economía de trabajadores y capitalistas, no logra consumir todo lo que produce como resultado de este conjunto de contradicciones, tenemos que encontrar a alguien que fuera de los capitalistas y fuera de los trabajadores no agregue más producción, es decir, no trabaje y consuma. Es decir, si los que trabajan no consumen todo lo que produce, los que no trabajan tienen que consumir sin producir. ¿Y quién es esa clase social que puede consumir sin trabajar? Bueno, la tercera en discordia, la clase terrateniente. Entonces, este genio de Malthus le encuentra una función económica relevante a los parásitos de la época, a la clase terrateniente. Y dice, gracias a que existe la renta del suelo, gracias a que existen los propietarios de tierra que solo consumen por la renta que ingresan, gracias a eso la economía puede alcanzar un equilibrio entre oferta y demanda. Y por lo tanto, llama a respetar y a legitimar la renta del suelo.
ustedes se dan cuenta que este razonamiento, esta conclusión, es antagónico al de David Ricardo. Mientras David Ricardo considera la renta del suelo un lastre parasitario que actúa como una mochila sobre el conjunto de la economía, Malthus dice, gracias a la renta del suelo, la economía logra o puede alcanzar un equilibrio entre oferta y demanda. Bueno, esta teoría, de algún modo antojadiza y retrógrada, porque buscaba defender, ¿no es cierto?, las prerrogativas de la clase terrateniente, fue rescatada en la historia por haber introducido, por haber interpelado sobre el problema de la sobreproducción y del desequilibrio entre oferta y demanda. Y por eso todos los que han estudiado las crisis capitalistas, por derecha o por izquierda, marxistas o keynesianos, se han detenido en la curiosa figura de Malthus como alguien que, movido por intereses sociales muy cuestionables, sin embargo, colocó en discusión este problema. Bueno, interrumpo acá para que puedan preguntarme cosas y dudas de lo que vimos de esto que vimos de Malthus. ¿Me escuchás? Hola. ¿Me escuchás, profe? Santiago, está sin sonido. Sí, estoy con sonido. ¿Algún compañero me escucha? No se te escucha. Sí, yo te escucho. Sí, te escucho. Yo te escucho. Creo que es el profe que no me escucha. Yo no te escucho. ¿Cómo puede ser? Espera, te lo pongo en el chat. ¿Sí? Bueno, igual para qué lo digo si no me escucha. Uy, qué macana. Uy, qué macana. A ver, escríbeme por ahí. Matías, sos un genio. Era exactamente lo que vos decías, Matías. Tenía conectado el auricular. Ahora sí te escucho. Bueno, ahí la mandé al grupo, al chat. Lo que decía era, ¿cómo puede ser que Malthus haga dos teorías que sean completamente opuestas? O sea, pensar en la sobreproducción por un lado y pensar en recursos escasos que no van a llegar a alimentar a toda la población. No entiendo cómo puede ser que esas dos teorías Bueno, te converjan en contesto. una misma. Te contesto. Mira, primero, no soy abogado de Malthus. No tengo obligación de resguardar su coherencia interior. En principio, digamos en primer lugar que libro casi con 20 años de diferencia respecto del otro. Pero, de todas maneras, esto que te dije recién es lo menos importante, ahora te voy a decir lo que realmente importa. Malthus incorpora acá un concepto característico de la época. En este punto lo comparte con David Ricardo. ¿Por qué? Porque la escasez es la de productos agrícolas, la de productos de la tierra. Los productos escasos son los productos de la tierra. Los que sobran y los que generan sobreproducción son los productos industriales. Es decir, esta es la dicotomía que también Ricardo ve. Es decir, Ricardo dice, los bienes que son productos del trabajo humano y aquellos que provienen de una oferta limitada. Por eso uno puede encontrar coherencia o consistencia entre un planteo y otro. Ricardo y Malthus mantenían una amistad. Es decir, aunque
tenían un enfrentamiento teórico encarnizado, finalmente eran buenos caballeros que se juntaban en el Club de Economía de Londres, ¿no es cierto? Se tomarían un whisky, un habano y conversaban de todo esto bastante amablemente. De una u otra manera pertenecían, ¿no es cierto?, a las clases dominantes de Inglaterra. Pero, digamos, así como Ricardo fue el exponente más lúcido de la burguesía industrial, Malthus fue el lúcido exponente de los intereses terratenientes y también clericales, porque él era un clérigo, Malthus, era un hombre religioso y por lo tanto sus ideas sobre la procreación y todo lo demás tenían también una cobertura religiosa, ¿no es cierto? Bueno, si no hay otras preguntas, vamos a avanzar un poquito más. Cuando hablé de Malthus, me referí indudablemente a un autor contemporáneo con Ricardo y que buscó, ¿no es cierto?, polemizar con él. En parte contemporáneamente con Ricardo y principalmente después de Ricardo, se va a desarrollar en la historia del pensamiento económico aquello que Marx llamó la decadencia de la economía política clásica. Es decir, aquel periodo en el cual la economía comienza a dejar de ser ciencia y empieza a ser una mera apología del orden burgués imperante. Cuando vimos a Ricardo, yo puse el énfasis en señalar que el conflicto determinante de su época era el que antagonizaba a la burguesía industrial con los terratenientes. A medida que pasa el tiempo, ese conflicto desplaza su centralidad hacia el antagonismo entre la burguesía industrial y la clase obrera. Cuando este último es el conflicto central y lo que debe justificarse la explotación del trabajo ajeno, bueno, la economía deja de tener el carácter científico que había presentado con Smith y con Ricardo y empieza a revestir un carácter crecientemente vulgar y de mera defensa o legitimación, ¿no es cierto?, del orden social imperante. Bueno, esta es la característica de la economía clásica, digamos, posterior a Ricardo, y en alguna medida, o relativamente contemporánea, por lo menos en el caso de alguno de estos autores. Bueno, uno de los exponentes de este periodo de la economía apologética va a ser Juan Bautista Say. Juan Bautista Say fue conocido principalmente como divulgador del pensamiento de Adam Smith y escribió, ¿no es cierto?, un tratado de economía política que fue, de acuerdo a su propio concepto, y así fue conocido, como una suerte de popularización de las ideas de Adam Smith.
Bueno, la característica central de este libro, sin embargo, es que elogiando copiosamente a Smith, lo va a cuestionar en los aspectos medulares de la obra de Smith. Fíjense la siguiente cita de Say sobre la ley del valor. Dice lo siguiente: a pesar del progreso que la economía política le debe al Dr. Smith, hay que indicar algunos puntos donde él se equivocó. Por ejemplo, él atribuye la capacidad de producir valores solo al trabajo del hombre, y eso es un error. Es decir, pequeño detalle, es decir, en la idea de enmendarle la plana a su maestro, cuestiona el corazón de la obra de Adam Smith, que es la primera formulación de una ley del valor trabajo. Y entonces, Say va a llevar adelante una de las primeras formulaciones de lo que luego se va a conocer como una teoría subjetiva del valor. ¿Qué quiere decir esto? Una teoría del valor que no va a estar fundada en una cuestión objetiva. ¿Y qué es una cuestión objetiva? Bueno, las condiciones en las cuales los hombres se relacionan entre sí en la economía mercantil, o sea, a través de los productos del trabajo humano, y las leyes objetivas que ese intercambio desencadena. ¿Qué quiero decir con leyes objetivas? Leyes que actúan y se imponen sobre la voluntad, la preferencia o la subjetividad de los hombres. En esa objetividad residió el carácter científico del pensamiento de Smith y Ricardo y su superación contradictoria por parte de Marx. Bueno, el principio o la teoría objetiva del valor va a ser reemplazado por Say por una teoría subjetiva del valor. Él va a decir lo siguiente, textualmente: el valor que la humanidad atribuye a sus objetos se origina en el uso que se puede hacer de ellos. La utilidad de las cosas es la base de su valor. Es decir, el valor fundado en la utilidad. Ustedes piensen en el monumental retroceso que esto implicó respecto del punto al cual han llegado, ya no digamos Marx, simplemente Smith y Ricardo, que desarrollaron aquel doble carácter de la mercancía, valor de uso y valor de cambio, y se preocuparon en señalar que el valor de uso o la utilidad era simplemente una precondición de la mercancía, es decir, algo así como el certificado de admisión de la mercancía para poder llegar al mercado. Pero a la hora del valor, es decir, de la relación bajo la cual una mercancía se cambia por otra, por dinero, importaba en cambio un concepto objetivo y un atributo común y socialmente palpable, como lo es el hecho de que todas las mercancías son productos del trabajo humano. Bueno, este desenvolvimiento es revisado por Say y dice, no, el valor está dado por el valor de uso, por la utilidad que reporta el consumo de un cierto bien. Y por lo tanto renuncia a encontrar una medida del valor de carácter objetivo. Bueno, ¿por qué nos importa esto? Porque Say, en esta revisión de Smith,
va a ser uno de los puntos de partida o fundacional de lo que 50 años después de Say va a ser la llamada economía neoclásica, es decir, la economía que se enseña hoy en todas las universidades del mundo como palabra santa en materia de economía y que está fundada también en una teoría subjetiva del valor. Continuando con Say, para ver hasta qué punto él se aferra a este concepto, él va a decir lo siguiente: el valor de los productos no se basa en el valor del agente de producción, es decir, se refiere al beneficio y al salario, como algunos autores erróneamente afirmaron. Así como el deseo de tener un objeto y consecuentemente usarlo se originan en su utilidad, es la capacidad de crear utilidad lo que le otorga valor a un agente de producción. Y ese valor es proporcional a la importancia de su aporte a la producción. Es decir, que también el capital y el trabajo deben medirse por la utilidad que generan en el proceso de producción. Bueno, completando la visión de Say, él va a formalizar también como una de las cuestiones fundamentales, como ley económica central, esta cuestión del equilibrio entre oferta y demanda, o del equilibrio fatal e inexorable entre oferta y demanda. Y naturalmente en este punto va a ser antagónico con Malthus. ¿Qué es lo que va a decir Say? Bueno, toda economía, cuando produce, paga salarios, paga beneficios, paga renta. Esos pagos son en magnitud equivalentes a las mercancías generadas por esos mismos factores. Es decir, una economía produce bienes por 100 y paga salarios, renta y ganancias por 100. Por lo tanto, en todo momento consume todo lo que produce. El principio rector de la llamada ley de Say justamente es que toda oferta crea su propia demanda. Y por lo tanto la economía existe en una suerte de equilibrio perpetuo. Y el mercado es en este plano el garante de la armonía social. Bueno, para incorporar, ¿no es cierto?, a otro de los autores característicos de este periodo de la llamada economía vulgar, tenemos otra figura del periodo, una especie de José Luis Espert del siglo XIX, que se llamó Nassau Senior. Yo me burlo de que a lo mejor hay algún simpatizante de Espert o Milei en el curso. No hay problema. Bueno, Senior, que fue dirigente del Partido Liberal británico, fue también, ya en un periodo bastante posterior, uno de los que restringió y buscó recortar el alcance de famosas leyes de pobreza, ¿no es cierto? Pero él desenvolvió una teoría que cruzó, ¿no es cierto?, todo este periodo y que tiene también puntos de comunicación con la ley de hierro del salario, que fue la teoría del fondo de salarios. ¿Y qué decía esta teoría? Que en realidad los empleadores, los patrones, disponen de un fondo fijo
para mantener a los trabajadores y pagar los salarios. Y ese fondo solo puede aumentar si aumenta la productividad del trabajo. En ausencia de un aumento en la productividad del trabajo, el fondo de salarios es como la frazada corta. Es decir, si los trabajadores pugnan por un mayor salario, entonces tendrá que reducirse el número de trabajadores ocupados, ¿no es cierto? Si se elevaba el número de obreros, si se ocupaban más trabajadores, el fondo debía repartirse entre un número superior y por lo tanto habría, ¿no es cierto?, menos para repartir a cada uno de ellos. Bueno, ¿cuál era la conclusión de esto? Que Senior era un furioso enemigo de las acciones colectivas o huelguísticas de la clase obrera, que consideraban eran completamente estériles desde el punto de vista de sus posibilidades, ¿no es cierto?, de elevar el salario. Para citar, ¿no es cierto?, un texto, una obra de Senior llamada Tres lecturas sobre la tasa de salarios, va a señalar lo siguiente. Cuando el trabajador es pagado no de acuerdo a su valor, sino de acuerdo a sus necesidades, deja de ser un hombre libre. Pasa a ser indolente, imprevisor, ambicioso y malo. Bueno, esto está tomado, ¿no es cierto?, de la obra, ¿no es cierto?, que señalaba recién de Senior, Tres lecturas sobre la tasa de salarios. Era indudablemente un furioso enemigo de las organizaciones obreras y desarrolló su tesis del fondo de salario como una versión más perfeccionada o más sofisticada de la propia ley de hierro, colocando por lo tanto que solo un aumento en el rendimiento del trabajo podía conducir, ¿no es cierto?, a un aumento de salarios. En el campo, en el aspecto de lo que tenía que ver con las leyes de pobreza, él fue el autor de una de las últimas reformas de esta ley en Inglaterra en 1834, donde se dictó una asistencia a los desocupados con las siguientes condiciones. Que el trabajador desocupado que percibía el subsidio, si le ofrecían un trabajo debía aceptarlo cualquiera fuera su remuneración. Si no lo aceptaba, perdía el subsidio de pobreza. En segundo lugar, la asistencia de pobreza tenía que cubrir estrictamente las necesidades alimentarias básicas. Y en tercer lugar, esa asistencia tenía que ubicarse sistemáticamente debajo del salario mínimo. Es decir, que se trataba de una cobertura que bajo ningún punto de vista podía crear alguna forma protectiva sobre el valor de la fuerza de trabajo, es decir, sobre el salario. Finalmente, Senior va a haber trascendido por lo que se conoció como su teoría de la abstinencia. ¿Y qué significaba esto? Bueno, como otros economistas, buscó interrogarse sobre la cuestión del origen del capital. Es decir, cuál era la condición que llevaba a que ciertas personas dispusieran de medios de producción y dispusieran condiciones para poder dar lugar a la contratación de trabajadores y generación de beneficios. Bueno, en la visión de Senior, el origen de este capital inicial es la abstinencia. Es decir, capitalista es aquella persona que se abstuvo del llamado consumo improductivo. Y por lo tanto, el ahorro o el capital inicial es la recompensa por esa abstención.
Entonces, en este punto, la importancia ideológica de la teoría de la abstinencia es formidable porque funda el origen del capital en el esfuerzo propio. Recordemos por un momento al Capital de Marx, cuando él desarrolla la teoría de la acumulación originaria como el origen del capital. Es decir, mientras que para Marx el origen del capital está ubicado en una confiscación que tiene, ¿no es cierto?, todo un proceso histórico, en Senior el origen del capital está fundado en el esfuerzo propio. Y por lo tanto el capitalista a su manera es un trabajador, es alguien que tiene capital como premio a su esfuerzo, mientras que el trabajador dispone de un salario también como premio a su esfuerzo. Es decir, es el premio a dos formas diferentes de esfuerzo o de sacrificio. También Senior, por supuesto, va a ser un pilar, digamos, o un antecedente de la escuela neoclásica, en la medida que en el pensamiento neoclásico contemporáneo, la productividad del trabajo y la supuesta productividad del capital aparecen como el premio a la acción o el esfuerzo de dos factores de producción autónomos, independientes, donde cada uno de los dos realiza su contribución al proceso productivo. Lo interesante en Senior es que se ve muy palpablemente ya no al economista que desarrolla principios científicos para enfrentarse con el viejo orden social, como era el caso de Ricardo, sino a un verdadero enemigo de los trabajadores que desarrolla teorías amañadas para fundamentar la explotación social. Bueno, paro acá. Desde luego que en todo este periodo hay una pléyade de autores, James Mill, McCulloch, que se caracterizan por ir decayendo y degradando, ¿no es cierto?, las grandes conquistas del pensamiento económico clásico. Profe, Sí. le hago una pregunta de esto último que hablaba sobre la teoría de abstinencia. O sea, Senior, lo que decía del trabajo de los capitalistas, sería como una especie de, en vez de comprar pasivos, se ocupaban de generar activos, o había un trabajo, digamos, puntual que Senior creía que hacían. No me quedó bien claro eso. No logro comprender muy bien tu pregunta. Primero, ¿me escuchan bien, no? Sí. Ah, joya. No, o sea, no termino de entender si senior se refiere a que hubo un trabajo particular de los capitalistas a la hora de conseguir ese capital, o si se refiere a que con lo que ya tenían se ocupaban de conseguir activos, ya sea más tierras, no sé, maquinaria, lo que sea, como para producir todavía más. No, a ver, ocurre lo siguiente. La teoría de la abstinencia responde esencialmente a, digamos, la pregunta, una de las grandes preguntas de la economía política, que es el origen del capital. Como muchas otras cosas, una primera ¿no es cierto?, menos aparece acá, está en Smith. Es decir, Adam Smith también se refiere a la prudencia, el capitalista como hombre prudente, previsor. Bueno,
Sinio recoge este concepto y lo desarrolla más crudamente, en el siguiente sentido: la abstinencia como esfuerzo y trabajo. Entonces, el salario es la recompensa por el trabajo y el beneficio es la recompensa por haber sacrificado, limitado los consumos improductivos. Es decir, es un desarrollo que muy aviesamente busca parangonar y colocar en un mismo lugar a trabajadores y capitalistas. Ustedes se dan cuenta que el razonamiento es completamente amañado, porque ¿cuál sería el consumo improductivo del cual se prive un trabajador? Es decir, el trabajador sería trabajador por derrochón, por dilapidar su salario. Entonces, es un razonamiento completamente caprichoso, pero busca la legitimación del beneficio en un periodo donde el conflicto de clase fundamental pasa a centralizarse entre el capital y el trabajo. Y entonces la teoría de la abstinencia, el fondo de salarios, la teoría subjetiva del valor, bueno, todo esto, ¿no es cierto?, apunta a la legitimación del capital, en un periodo donde ese capital comienza a ser cuestionado desde otro lugar, ¿no es cierto?, desde el lugar de la clase obrera. Claro, perfecto, entiendo, sí, sí, genial. Bueno, acá se cita lo de la meritocracia, que podría interpretarse como una variante